vamos a aportar nuestro punto de vista de por qué las variables combinadas son conceptos oscuros y confusos y además podemos decir que son no experienciales. Sin más, se puede acceder al contenido desde nuestra página web Evalmed, concretamente desde Medicina Reflexiva, que es esta pestaña en la que nos encontramos, y se puede consultar directamente desde la página aquí o se puede descargar el PDF, que es el que estamos viendo en este momento, y también se puede escuchar y ver la narración que en este momento estamos grabando. Bueno, sin más, como lo tenemos aquí bajado, vamos a consultarlo. Las variables combinadas son conceptos oscuros y confusos y no experienciales. Digamos desde el comienzo que nos hemos basado en gran parte para este resumen en la teoría del cierre categorial de las ciencias del materialismo filosófico. Bueno, comencemos. En las evaluaciones de las intervenciones sanitarias no es lo mismo graduar la validez de la evidencia mediante la metodología GRADE que practicar una revisión sistemática mediante la metodología GRADE. Lo digo porque en algunas ocasiones nos encontramos que hay revisiones sistemáticas no GRADE que gradúan cada una de las piezas o de los ensayos clínicos mediante la metodología GRADE, pero son dos cosas muy distintas. Bien, con lo primero, con la graduación de la evidencia mediante la metodología GRADE, lo que yo pretendo es escrutar si hay razones para desconfiar de que el resultado obtenido contenga dentro de su intervalo de confianza el supuesto verdadero valor del parámetro. Hemos puesto supuesto porque hay veces que es mucho suponer. Generalmente yo lo hago cuando quiero evaluar el estudio que ha hecho otro, pero también cuando soy yo el investigador, me viene muy bien porque me sujeta a esta metodología, soy mucho mejor porque me van a evaluar con esta forma de graduar otras personas. Ya estoy yo muy pendiente. Bien. Con la revisión sistemática, que es otra cosa distinta, soy yo el que busca todos los estudios que han estudiado las variables que yo solo o formando parte de un panel o hemos elegido porque experimentarlas resulta aversivo a un conjunto de personas enfermas o que pueden enfermar, generalmente pacientes, aunque podrían ser sanos, claro está. Como las variables de resultados son conceptos, repito, son conceptos, porque son abstracciones de las experiencias con significados compartidos, elegiré variables que sean conceptos lo más claros y distintos posibles, pues consideramos imprudente lo contrario, es decir, elegir conceptos oscuros y confusos. Avancemos que, como veremos un poco más abajo, eventos de infarto de miocardio es un concepto claro y distinto, mientras que primer evento de mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio o ictus es un concepto oscuro y confuso. Para mi revisión sistemática, el primer concepto sería elegible. El segundo, no. Veamos por qué. Concepto. Concepto desde uno de los mitos luminosos de Platón, el mito de la caverna. Es un mito luminoso, no oscurantista, mito luminoso. Concepto es la abstracción de los fenómenos tal y como los perciben los seres humanos en lo que llamamos su mundo fenoménico de los fenómenos. Los seres humanos no percibimos la realidad, sino una realidad fenoménica a través de los fenómenos. Aquello que nos parece a nosotros la realidad. Concepto es una abstracción de los fenómenos tal y como los perciben los seres humanos porque se dan muchas veces y en distintas situaciones. En la escala del espacio noseológico de las ciencias, los conceptos, en este caso, son los términos, ladrillos básicos, moléculas, átomos, moléculas de cada ciencia. Repito, en el espacio noseológico de las ciencias, sin conceptos no se puede trabajar.
Dentro de cada categoría científica, las operaciones entre conceptos básicos dan nuevos conceptos más complejos que alimentan y recrecen esa categoría científica, pero sin salir de ella. No existe la ciencia, sino las ciencias. Concepto viene del verbo latino capio, capis, capere, cepi, captum, cuyo significado más aproximado, por no ser ampulosos, es agarrar. Agarrar con las garras un águila, con las manos los seres humanos. Decir que algo está conceptualizado significa que algo está agarrado. Bien, hemos puesto aquí una foto impersonal para poder ver cómo lo concebía Platón en su mito luminoso de la caverna. Bien, los seres humanos están aquí en su mundo fenoménico, en su mundo real, realmente fenoménico, perdón que lo diga de esta manera, y aquí ven el mundo, lo observan, tienen sus perceptos y volvemos a decir, aquí abstraen los fenómenos tal como los perciben porque se dan muchas veces y en muchas situaciones. Muy bien, pero para abstraerlos no lo hacen aquí, sino que lo hacen en el mundo de las esencias, de las formas. A esto Platón lo llamaba el regresus. ¿Por qué lo llamaba el regresus? Lo llamaba el regresus porque él consideraba, concebía, que había habido un mundo primigenio, un mundo puro, que era ese mundo de las ideas. De modo que el mundo real de nuestra tierra terrenal era un mundo corrompido, según Platón. Y en el regresus lo que hacíamos los seres humanos al concebir, al abstraer, era ponernos en contacto con el mundo de las ideas. Hacíamos el regreso a nuestro mundo primigenio, a nuestro origen. Por eso lo llamaba el regresus. No pasa nada, es un mito luminoso y se puede entender muy bien, aunque no sea estrictamente cierto, claro está. Muy bien, en el mundo de las esencias, de las formas, se hacen los conceptos, las abstracciones, las formas, se forman las formas, valga la redundancia. Se forman las fórmulas, se hacen las fórmulas. Fórmula, matemática y forma viene a decir lo mismo. Pues muy bien, como es cierto que para nuestro mundo utilizamos muchos conceptos, hay veces que no tenemos que utilizar conceptos, en el mundo de las ciencias solo se puede a través de los conceptos. En esa escala no se puede funcionar sin conceptos y mucho menos con pseudoconceptos. Muy bien, en el mundo de las esencias nosotros en muchas ocasiones, en el bachiller, en los estudios universitarios, recibimos ya hechos los conceptos que nos han proporcionado los científicos a través de sus ciencias. Muy bien, pero ¿cómo podemos saber si esos conceptos, esas fórmulas que nos han dado, la ley de la gravitación universal, por ejemplo, es una fórmula, es un concepto? ¿Cómo podemos saber si es un concepto o es un pseudoconcepto? Pues muy sencillo. Platón nos lo plantea de la siguiente manera. Una vez que estamos aquí, en el mundo de las esencias, si efectivamente han retenido la materialidad fenoménica al hacer la forma, la fórmula o el concepto, naturalmente deben haber retenido toda esa materialidad. Si es verdad que la han retenido, quiere decir que cuando progresemos, que es lo que llamaba él el progresus, desde el mundo de las esencias de nuevo al mundo fenoménico, tienen que volver a producir los fenómenos. Si no los producen, entonces no son conceptos, son pseudoconceptos, son formas sin materia, no servirían para operar en las ciencias, no, para nada. Muy bien, pues esto es lo que decimos aquí en este último parrafito. Si no logran reproducirlos, volver a producirlos, entonces no son conceptos verdaderos, sino pseudoconceptos, pseudoformas, pseudofórmulas. No están agarrados, no pueden ser términos con los que operar en las ciencias. Bueno,
Vamos a ver un momentito aquí muy sucintamente que estos serían, según la teoría del cierre categorial de las ciencias, del materialismo filosófico, los tres ejes o las tres dimensiones del espacio gnoseológico de las ciencias. Tiene su sentido. Cuando decimos epistemología es la teoría del conocimiento y de hecho en muchas ocasiones se confunde la filosofía de la ciencia con la epistemología. No es del todo incierto, claro que no. La epistemología es la teoría del conocimiento de todo, no solamente de las ciencias. Y es cierto que funciona en muchas ocasiones cuando la ciencia es solamente de ver, ¿verdad que sí? Bueno, ¿por qué? Porque la epistemología tiene dos ejes, que son el de los sujetos y el de los objetos. Sería este eje y este eje. Es con qué verosimilitud los sujetos conocen los objetos, el conocimiento de los objetos por parte de los sujetos. Esto es la epistemología. Sin embargo, las ciencias también modifican la naturaleza, modifican el campo, lo modifican, transforman el mundo. ¿Cómo lo transforman? Haciendo operaciones sobre los términos. Bueno, pues digamos que los términos en las ciencias son los conceptos. Si las operaciones que hacen los científicos son los sujetos operatorios, si las operaciones que hacen sobre los términos, sobre los conceptos, son sobre pseudoconceptos, serán pseudooperaciones y no podrán obtener relaciones o resultados sino pseudorelaciones o pseudoresultados. Bueno, simplemente es para que sepamos que aquí en este eje estarían las ciencias que son las operaciones que se hacen de transformación del mundo para conocerlo mejor. Muy bien, vamos a bajar un poquito más y vamos a hacer de este hilo, vamos a salir un poquitín de este curso del río y vamos a hacer una pequeña excursión muy pequeñita para volver de nuevo al incurso, a volver de nuevo al curso. Para no perder el hilo de los conceptos, detengámonos solo un momento para decir muy sumariamente que una idea, lo hemos puesto en bastardilla, una idea surge de partes comunes que tienen los conceptos originariamente dentro de sus campos de conocimiento. Libertad, por ejemplo, es una idea. Libertad es una idea. Esta idea proviene de conceptos de libertad dentro del campo categorial de la química, dentro del campo categorial de la física, del derecho, de la economía, de la psicología, de la sociología, de la etología, etc. Las ideas, según el materialismo filosófico, valga la redundancia de nuevo, las ideas son los términos de la filosofía, son la materia de la filosofía. El materialismo filosófico considera que la filosofía es un saber de segundo grado. ¿Por qué? Pues porque toma los saberes de primer grado para analizarlos. ¿Cuáles son los saberes de primer grado? Los de las técnicas y las ciencias. De modo que, según la concepción de este sistema, la filosofía sería posterior a las técnicas y las ciencias. Otros sistemas, sin embargo, consideran que son coetáneos. La calidad de vida, por ejemplo, que es en lo que estamos incursos nosotros ahora analizándolo, porque es difícil, es una idea muy problemática. La calidad de vida es una idea que proviene de conceptos de técnicas y ciencias distintas. Y para comprenderla lo que estamos haciendo es perseguirla retrospectivamente, categorizarla, confrontarla mediante un sistema filosófico lo más potente posible. Por eso también estamos haciéndolo mediante el materialismo filosófico, porque nos parece que en este caso es el más potente para poder hacerlo. Muy bien, vamos a bajar un poquito más y volvamos al hilo de los conceptos. Estamos ya atravesando el ecuador de esta pequeña exposición de nuestro punto de vista. Entorno, contorno y entorno de los conceptos de un campo científico. Vamos avanzando. Muy esquemáticamente podemos representar un concepto dentro de un campo científico, así como si el campo científico fuera la parte amarillenta, ¿verdad, no? Y muy esquemáticamente podemos representar un concepto dentro de un campo científico mediante
un contorno, está aquí retenido el contorno, ¿verdad?, que separa su dintorno, que es su interior, del entorno exterior. Este sería el campo, este sería el concepto, este sería el campo científico, que tiene muchos conceptos. Muy bien, vamos a avanzar con esta exposición del materialismo filosófico, que es bastante fácil luego de entender. El esquema nos permite explicar con precisión los conceptos mediante la interacción de dos ejes, para ver la verosimilitud, la calidad que tiene el concepto, si es o si no es. Se puede hacer de más maneras, pero se puede hacer mediante estos dos sencillos ejes o escalas. La primera escala, van a interaccionar entre ellas, ¿no? La primera escala sería la de claridad-oscuridad. Claridad sería el límite positivo y la oscuridad el límite negativo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Claridad. Mi concepto es claro, mi abstracción de los fenómenos del mundo material es claro cuando el entorno está claramente separado, disociado del entorno. Vamos a volver a mirarlo aquí. ¿Vale? Bien. Los demás contenidos del entorno, del campo científico, se distinguen claramente de mi concepto. Esto sería un concepto claro y es hacia el exterior del contorno, más o menos. Bien. ¿Qué sería un concepto oscuro? Mi concepto es oscuro cuando los demás contenidos del entorno, del campo, se distinguen mal o no se distinguen de mi concepto. Como vamos a ver luego un ejemplo, digamos sencillamente que otros contenidos del entorno se superponen al mío, impidiendo que se diferencien bien. Cuando está entre claro y oscuro también suelen decir borroso, que está borroso. No es claro, tampoco es del todo oscuro, hay una borrosidad, borroso. Bien, vamos a ver el otro eje, porque los dos van a interaccionar como si fueran dos ejes ortogonales. El eje siguiente sería el de la distinción-confusión. En su límite positivo sería la distinción y en su límite negativo la confusión. Vamos a empezar ahora por el segundo, por la confusión. El concepto es confuso cuando las partes de su entorno no están diferenciadas en un grado aceptable. En el límite inferior de la confusión hablaríamos del carácter amorfo. Amorfo es sin forma, fundido. Sería todo igual, como si fuera una masa amorfa, toda igual, lisa, lisológica. Todo en el interior, en el entorno, todo en el entorno, lo que tiene este concepto en su entorno, parece igual. Hay conceptos que son complejos y que tienen, por supuesto, tienen que tener partes diferenciadas en su entorno. Ahora lo veremos. Por su parte, distinción, que sería el límite bueno de este eje, el límite positivo, es distinto cuando las partes de este entorno logran diferenciarse de manera suficiente. Bueno, este esquemita nos va a permitir avanzar. Bien, los conceptos científicos idóneos son los simultáneamente claros y distintos, es decir, aquellos que son el límite positivo de cada una de las dos escalas ortogonales, claros y distintos. Los conceptos científicos idóneos son los simultáneamente claros y distintos, pero no pudiendo ser claros y distintos del todo, aún se puede operar con los conceptos, salvo que sean completamente oscuros y confusos. Estos son con los que no se puede trabajar. Diremos ya que serían pseudoconceptos. Luego lo veremos. Por ejemplo, claro y distinto sería el concepto de cuadrado en el campo de la geometría. Es muy sencillito, no nos vamos a profundizar ahora mismo en esto. Claro, porque son 4 lados iguales que se tocan 2 a 2. Se distingue de un triángulo y de otros polígonos perfectamente bien al exterior, claro, ¿verdad? Del entorno, ¿verdad? Y distinto porque en su entorno, en su interior, forman 4 ángulos rectos, que no se confunde con un rombo, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a ir quitándole un poco de conceptualidad, ¿no?
Un ejemplo de claro y confuso, ese sería claro, y confuso sería el de célula en la época de Rudolf Virchow, cuando empieza a conformarse la teoría celular. Estamos hablando del comienzo de la teoría celular. Estamos hablando de la confluencia entre el año 40 y 50 del siglo XIX, 1840-50. ¿Por qué? Pues en esta época se diferenciaba célula de su entorno, se diferenciaba de otras células. Por eso era un concepto claro, vamos a dejarlo así, ¿vale? Pero su interior, el interior de la célula en esa época era confuso, ya que no se diferenciaban bien sus partes interiores, que más adelante ya sí se comenzaron, posteriormente se comenzaron a diferenciar en retículo endoplasmático, mitocondrias, cromosomas, y entonces dejaron de confundirse. Creo que el ejemplo es fértil, creo que es fácil ver que la célula en la época de Virchow era claro, pero también confuso, ¿vale? Son dos escalas distintas, ortogonales. Bien, los conceptos en la epidemiología clínica son operables siempre, salvo que sean oscuros y confusos, claro, igual que en todas las demás ciencias. El concepto de eventos de infarto de miocardio es claro y distinto. No nos detengamos más en esto. El concepto de eventos de ictus isquémico es claro y distinto. No nos detengamos más en esto. El concepto de eventos de hospitalización por empeoramiento de insuficiencia cardíaca es bastante claro, no del todo. Se puede diferenciar del entorno, hospitalización, pero en su entorno, en su interior, es bastante confuso, no del todo confuso, pero es bastante confuso porque las partes de su interior se confunden tanto que por eso hay que acudir artificiosamente a hacer escalas de consenso que hacen los seres humanos. Las escalas de consenso son morales, aunque parezca mentira, son la aplicación de la moral a decir qué es bueno y qué no es bueno, qué se diferencia del otro no científicamente, sino moralmente, aunque parezca mentira, es así. Bien, vamos a ir empeorando un poco la situación, vamos a irnos a los extremos negativos, a los límites negativos de ambas escalas. El concepto de eventos de mortalidad cardiovascular es borroso, no del todo todavía, perdón, vamos a ir más abajo todavía haciéndolo más negativo, perdón. El concepto de eventos de mortalidad cardiovascular es borroso, está entre claro y oscuro, porque a veces se diferencia mal de otras muertes del entorno. Las mortalidades se pueden confundir, ¿verdad? Se pueden no diferenciar, mejor dicho. Y su entorno es algo confuso porque las muchas partes cardíacas y las muchas partes vasculares se pueden confundir. Aquí está mejor dicho confundir, ¿verdad? Bien. Vamos a empeorar un poquito más. El concepto de primeros eventos de mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio o ictus es oscuro y confuso. En relación con su entorno, es oscuro porque se solapan tres conceptos que se han abstraído desde fenómenos, y en este caso también experiencias diferentes y separados entre sí, siendo además el concepto de mortalidad cardiovascular, como hemos visto anteriormente, borroso y algo confuso. Efectivamente, este es borroso y algo confuso, lo tenemos dicho aquí arriba, de mortalidad cardiovascular. Vamos a avanzar un poquito más. En relación con su entorno, en su interior, es confuso porque las partes interiores se confunden como si fueran, porque las partes interiores se confunden, voy a decirlo bien, ¿no? A pesar de las grandes diferencias fenoménicas, se pretenden confundir como si fueran lo mismo. Por ejemplo, dos conceptos tan distintos como 33% de mortalidad cardiovascular, 33% de infarto de miocardio y 34% de ictus, y esto se confundiría con algo que aparentemente se supone que es igual, pero que no lo es, porque el concepto que yo voy a decir en este momento se confunde con el anterior, no es igual. Sería el 1% de mortalidad cardiovascular, 90% de infarto de miocardio y 9% de ictus.
Antes era 33, 33, 34 y ahora es 1,99. Y esto en su interior, con la falta de diferenciación que hay también de su exterior, ¿vale? Bueno. Cuando una abstracción de los fenómenos es tan oscura y confusa como primeros eventos de mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio o ictus, entonces no es un concepto, no se sabe qué se agarra. Es un pseudoconcepto. Es tan oscuro y confuso que ningún paciente sabe bien qué es, qué experiencia es, cómo señalarlo. Pero tampoco un clínico lo sabe bien. No puede explicarlo con precisión, no puede señalarlo inequívocamente con un dedo, no puede comunicar cómo se experimenta. Esto no es unívoco, es equívoco. Muy bien, vamos a ir a la parte de la experiencia porque aunque está inmersa en lo anterior, lo hemos separado un poco para abundar un poco más. Nosotros decimos que no elegimos variables de resultados en salud compuestas ni combinadas porque son variables de resultados en salud no experienciales. Bien, esta es una variable compuesta, pero nos vamos a ir a la combinada que hemos visto antes. Primeros eventos de mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio o ictus. Bien, vamos a ver a qué denominamos variable experiencial y variable no experiencial. Vamos a empezar por la fácil, experiencial. Experiencial es una variable de resultado en salud cuya denominación es una inducción categórica que surge de un conjunto de experiencias naturales semejantes de falta de salud que las personas identifican específicamente. Decimos específicamente porque es una especie de experiencia que no se confunde con otra especie de experiencia. Esto es lo que quiere decir específicamente. Por ejemplo, primeros eventos de mortalidad cardiovascular o de infarto de miocardio o de ictus no puede ser percibida fenoménicamente como una experiencia inconfundible que los seres humanos interpretan con un significado de hechos históricos compartidos, sino como un equívoco solapamiento de tres experiencias específicas distintas. Por eso a estas variables las clasificamos como no experienciales. Vamos a ver qué es lo que hace el investigador, más o menos, que elige esta variable de resultado de salud combinado como variable principal para hacer el corte de su ensayo clínico. Aunque desde el mundo de los fenómenos materiales las tres experiencias de falta de salud que ha percibido este investigador, que son algunos eventos de mortalidad cardiovascular, algunos eventos de infarto de miocardio y algunos eventos de ictus, aunque haya percibido estas tres experiencias de falta de salud y las utilice para hacer el regresus, para hacer una fórmula arriba, hasta el mundo de las esencias o formas, para conceptualizarlos en una fórmula que sería algo como esto, algo de mortalidad, algo de infarto de miocardio o algo de ictus. Esta fórmula, algo de mortalidad cardiovascular, algo de infarto de miocardio o algo de ictus, no puede hacer el progresus al mundo de los fenómenos materiales para dar eventos de morceviamictus. ¿Por qué? Pues porque nadie podría experimentar este fenómeno inequívocamente. La experiencia de un evento de morceviamictus sería equívoca. No conozco a nadie que haya tenido un evento de morceviamictus que sea claramente percibido. La fórmula que él había hecho arriba no puede volver a producir, no puede reproducir la materialidad original que pretendió conceptualizar en su fórmula universal. La fórmula no tiene sentido. Es una fórmula, una forma sin materia, es un espíritu flotante. Bien, podemos acudir al refrán castizo, que es más fácil de entender: el papel lo aguanta todo. Un individuo puede conceptualizar los fenómenos que ha experimentado sobre la construcción de puentes en un proyecto con planos y fórmulas. Bien, digamos que lo que ha hecho es el regresus del mundo de los fenómenos materiales al mundo de las esencias o formas. Ahí tiene las fórmulas y los planos. Ahí, bien. A continuación, el individuo va a utilizar esos planos y fórmulas para construir el puente en la Tierra, en nuestra vida terrenal.
opera con los materiales terrenos que dicen sus planos y fórmulas, pero el puente se cae. Entonces, diciéndolo en alto, los planos y fórmulas del mundo de las esencias o formas no pueden hacer el progresus al mundo de los fenómenos materiales. Sus planos y fórmulas no pueden reproducir, volver a producir la materialidad original que pretendieron conceptualizar, agarrar. Son formas sin materia, fórmulas sin materia, espíritus flotantes. Bien, aquí tenemos un pequeño resumen de algunas de nuestras evaluaciones. Aquí tenemos el ensayo clínico, la denominación genérica que se le pone. Aquí está la variable principal que ha elegido el investigador, que si tiene éxito tendría que explicar de esta manera, experiencialmente. Bien, en el Emparagiel Sustain es la que hemos nombrado hace un momentito, mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio o ictus, primeros eventos de... Y el posible acrónimo, que sería una fórmula o una forma sin materia y sería no experiencial, tendría que denominarse algo así como eventos de morcemia victus. Bueno, pues estos pacientes, si tiene éxito esta fórmula, bien, ha cerrado el ensayo clínico y, en fin, a la hora de decir, es muy bueno porque hay menos eventos de morcemia victus. No está mal, no está mal. Bueno. Bien, el credence, por ejemplo, son primeros eventos de duplicación de creatinina o filtración glomerular estimada menor de 15 mililitros por minuto, o inicio de diálisis o trasplante renal o muerte por causa cardiovascular o muerte por causa renal. Bueno, pues tendría que explicarse algo así como en un acrónimo que sería eventos de, a ver, voy a decir despacito, docre bajo 15 dialtran morcarren. Estos son los eventos que evitaría más o menos, ¿no? El Declare Emperor DAPA HF y Paragon HF son primeros eventos de mortalidad cardiovascular u hospitalización por empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues el posible acrónimo, que serían formas sin materia y no experienciales, serían eventos de Morcevinsucar. Es el acrónimo de este, ¿no? El Odyssey serían primeros eventos de mortalidad por enfermedad coronaria o infarto agudo de miocardio no fatal o ictus isquémico fatal y no fatal o angina inestable que requiere hospitalización. Bueno, pues nos parece que el acrónimo sería Mor Coriamictus Anginest. Bueno, y el Fourier, por ejemplo, bueno, pues sería mortalidad que ha elegido el fabricante o el investigador, mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio o ictus u hospitalizaciones por angina inestable o revascularización coronaria, serían eventos de Morceviamictus Angines Recor. Bueno, pues esto tiene poco, en fin, tiene poco recorrido experiencialmente y verdaderamente creemos, o sea, que tienen su función las variables combinadas, pero no para la experiencia y no son conceptos para trabajar en la epidemiología clínica. No se puede operar con ellos por la oscuridad y confusión que tienen. Ponemos aquí dos ejemplitos de cómo lo estamos resolviendo. Aquí tenemos, por ejemplo, el Sustain, este es el Sustain, ¿vale?, que hemos evaluado nosotros, y esa es la razón porque siendo la variable principal la mortalidad cardiovascular o infarto de miocardio o ictus, es decir, el morceviamictus, pues la ponemos aquí abajo y en pequeñito porque naturalmente lo vamos a decir que ha tenido éxito, o sea, de cada 100 son 7 los que tienen pues un primer evento de esto que no sabemos realmente cuál es, no sabemos, de un morceviamictus, 7 morceviamictus frente a 9 morceviamictus. Esto es muy difícil, naturalmente, por eso lo ponemos más pequeñito y lo ponemos aquí al final, porque, hombre, también es cierto que lo han utilizado y lo han investigado los investigadores, ¿no? Este sería el Odyssey, sería el otro, por poner, que es alirocumab frente a placebo. Bueno, pues los investigadores eligieron esta variable principal, que es mortalidad por enfermedad coronaria, infarto de miocardio no fatal, ictus isquémico fatal o no fatal, o angina inestable que requiere hospitalización, como habíamos dicho, y bueno, tienen éxito, la ponemos aquí abajo con una letra de menor tamaño. ¿Por qué? Porque lo han conseguido, han tenido 10 eventos y 11 eventos. ¿Y qué son estos eventos? Pues serían eventos, y específicamente no se puede ver en el interior qué es, serían eventos de Mor Coriamictus Anginest. Entonces, esto es lo que nosotros ponemos aquí abajo porque
no sabemos muy bien qué es lo que quiere decir en la clínica. Está claro que estas variables individuales sí nos están diciendo cosas, no, sino muchas cosas. Muy bien, nada más y muchas gracias.